Mi padre vendió la casa que heredé y dijo que el dinero iría para pagar las vacaciones de mi hermano. Me reí. Una semana después, cuando mi abogado lo llamó, la risa desapareció. Honestamente, pensé que mi padre estaba bromeando cuando dijo que ese dinero sería para las vacaciones de mi hermano después de vender la casa que heredé. Incluso me reí, pero una semana después, cuando mi abogado lo llamó, la risa desapareció. Esa casa significaba todo para mí. No era solo una propiedad del testamento de mi abuela, era donde pasé la mayor parte de mi infancia, donde me sentía seguro cuando las cosas se ponían difíciles con mis padres. Mi abuela era la única en la familia que realmente se preocupaba por mí. Prácticamente me crió mientras mis padres estaban demasiado ocupados con sus propias vidas y demasiado enfocados en mi hermano menor, Adam. Ella era quien siempre estuvo ahí para mí. Me hacía sentir que importaba. Y cuando murió, me dejó su casa. No me sorprendió. Mis padres rara vez la visitaban, nunca movieron un dedo para ayudar cuando estaba enferma. Adam, su hijo dorado, tampoco le importaba. Estaba demasiado ocupado haciendo nada. A sus 24 años todavía vivía en casa, desempleado, pero, de alguna manera, lleno de potencial a ojos de mi padre. Hace mucho acepté que yo era el hijo olvidado, el que tenía que salir adelante solo. Pero nunca pensé que llegaría a esto. Una tarde decidí pasar por la casa solo para verla. No me había mudado, ya tenía mi propio lugar. Pero me gustaba saber que estaba ahí, esperándome. Al llegar, algo estaba mal. Había autos afuera, no los míos, no los de mi abuela, sino de alguien más. Caminé hasta la puerta y toqué el timbre. Unos segundos después, un hombre de unos 30 y tantos abrió la puerta, con una mujer parada detrás de él. Se veían confundidos. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el hombre. Fruncí el ceño. Sí, esta es mi casa. ¿Quiénes son ustedes? La mujer soltó una pequeña risa nerviosa. Compramos esta casa el mes pasado al propietario. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? El hombre cruzó los brazos. La compramos legalmente. ¿Cuál es el problema? Se me secó la boca. Los miré, sus autos, el Porsche que ya no era mío, y apenas podía procesarlo. Saqué mi teléfono y revisé mis correos, mis mensajes, nada. Sin alertas, sin notificaciones de una venta. Pero ya sabía lo que había pasado. No les dije nada más. Simplemente me di la vuelta, me subí al auto y conduje directamente a la casa de mis padres. Adam era el único en casa, tirado en el sofá, mirando su teléfono. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Qué pasa?, murmuró. Respiré hondo y traté de mantener la calma. ¿Dónde están mamá y papá? Se encogió de hombros. ¿Por qué? Apreté los puños. Porque vendieron mi casa. Adam parpadeó. Oh, sí, asintió como si fuera un dato casual. Volverán pronto. Luego volvió a mirar su teléfono. Me quedé ahí un minuto entero mirándolo. No le importaba en absoluto. Así que esperé. Cuando mis padres finalmente entraron, no les dejé ni sentarse. ¿Qué demonios hicieron? Mi padre suspiró, como si yo fuera el difícil. Mira, Hubert, no era justo que te quedaras con la casa. Tu madre y yo teníamos otros planes. ¿Planes?, repetí. ¿Así que falsificaron documentos y vendieron mi casa? Mi padre continuó, completamente indiferente. Adam necesitaba unas vacaciones. Casi me reí otra vez, pero esta vez no tenía gracia. Negué con la cabeza. No voy a dejar pasar esto. Me di la vuelta y salí, porque mi padre no tenía idea de lo que venía. Apenas recuerdo cómo llegué a casa. Mis manos agarraban el volante tan fuerte que los nudillos estaban blancos. Aún podía escuchar la voz de mi padre en mi cabeza, calmada y condescendiente, como si no me hubiera robado, como si no fuera gran cosa. Adam necesitaba unas vacaciones. Necesitaba un auto. Mientras tanto, la casa de mi abuela, el único hogar real que había tenido, se había ido. Estacioné frente a mi apartamento y me quedé ahí un rato. No iba a dejarlo pasar, pero tampoco iba a precipitarme sin un plan. Mi padre era arrogante, pero no estúpido. Si había hecho esto, debía haber cubierto sus huellas. Así que llamé a mi amigo Daniel. Daniel era abogado, y no solo era bueno en su trabajo, era implacable. Si había siquiera un indicio de fraude en la venta, lo encontraría. Le conté todo por teléfono y, para cuando terminé, estaba furioso. Reúnete conmigo mañana en mi oficina, dijo. Trae todo, correos, documentos, mensajes.
No me importa si es una tarjeta de cumpleaños de tu abuela, si menciona la casa, la quiero. No dormí mucho esa noche. Mi mente no dejaba de repasar todo, la voz de mi abuela, la sonrisa de mi padre, la indiferencia de Adam, y, debajo de todo, un solo pensamiento: creen que han ganado. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. A la mañana siguiente me encontré con Daniel en su oficina. Le entregué cada documento que tenía: el testamento de mi abuela, extractos bancarios, incluso viejos mensajes en los que ella hablaba de cuánto quería que yo tuviera la casa. Los revisó un rato, luego se recostó en su silla. Tu padre es un idiota, dijo al fin. Levanté una ceja. ¿Por qué? Porque no solo cometió fraude, dejó un rastro de papel. Daniel giró su monitor y me mostró algo que no esperaba: una firma falsificada. Mi firma. Me acerqué. Espera, esta no es mía. Daniel murmuró: tu padre falsificó tu consentimiento para la venta. Y lo hizo con un notario que ya ha sido investigado por negocios turbios. Esto es malo para él. Muy malo. Exhalé lentamente. Entonces, ¿cuál es el plan? Daniel se tronó los dedos. Primero, les enviamos una demanda formal. Les damos la oportunidad de devolver el dinero antes de llevarlos a juicio. Pero, considerando lo que me contaste de tu padre, dudo que coopere. Ni de broma, dije. Entonces los demandamos. Y si no puede pagar, va a mostrar sus bienes, su casa, sus ahorros, todo. Asentí, sintiendo algo que no había sentido en años: satisfacción. Hagámoslo. Sabía que mi padre no devolvería el dinero. Era demasiado arrogante para admitir que había hecho algo malo. Para él, yo siempre fui un problema, un obstáculo en su versión ideal de familia, donde Adam era el hijo perfecto y yo un detalle incómodo. Pero esta vez había cometido un error demasiado grande para ignorarlo, y me aseguraría de que pagara por ello. Ese mismo día, Daniel preparó la notificación formal. La envió por correo electrónico, por correo postal, e incluso se aseguró de que un oficial de justicia la entregara en persona. Casi deseaba estar ahí para ver la cara de mi padre cuando la recibiera. Pero sabía cuál sería su reacción: desprecio, tal vez incluso risa. Creía que podía tratarme como si no valiera nada, sin consecuencias. Pensaba que se saldría con la suya. 2 días después recibí una llamada. Era mi madre. Hubert, ¿por qué estás haciendo esto?, preguntó, exasperada. Apreté el teléfono contra mi oído. ¿De verdad quieres que te lo explique? Es solo una casa, insistió. Tu padre y yo tomamos esa decisión porque creímos que era lo correcto. Ya tienes tu propio apartamento, Hubert. No necesitabas esa casa. Cerré los ojos un momento, tratando de controlar mi rabia. No la necesitaba. Estás hablando de la casa donde crecí. La casa que mi abuela me dejó porque sabía que ustedes nunca se preocuparon por mí. Y la vendieron para pagar las vacaciones de Adam. ¿Eso te parece normal? No es tan simple, es exactamente así de simple, la interrumpí. Falsificaron mi firma. Eso es un delito. Mi madre guardó silencio por un momento, y supe que sabía que yo tenía razón. Pero al final solo suspiró y murmuró: siempre ha sido tan dramático. Colgué. No había nada más que hablar. El plazo para responder a la notificación se venció sin que mi padre hiciera ningún intento de acuerdo. Ninguna sorpresa. Realmente creía que yo no tendría el valor de llevar esto más lejos. Así que Daniel presentó la demanda. La reacción no tardó. Al día siguiente, Adam me mandó un mensaje: Adam, ¿en serio vas a demandar a tu propia familia por una casa vieja? ¡Qué ridículo! Me reí sin humor. Adam, que nunca había tenido que luchar por nada en su vida, pensaba que yo estaba exagerando. No tenía ni idea de lo que era que te arrebataran lo único que realmente te importaba. No le respondí. No merecía una respuesta. Pero mi padre no se quedó callado. A finales de esa semana, Daniel recibió un correo del abogado de mi padre. Un abogado mediocre, probablemente un amigo de la familia, que aceptó el caso para intentar intimidarnos. El correo decía algo como: mi cliente niega todas las acusaciones, la propiedad fue vendida legalmente, y cualquier intento de impugnar la venta será tratado como acoso y difamación. Le mostré el correo a Daniel. Lo leyó, rodó los ojos y soltó una carcajada. Está mintiendo. Si estuviera tan seguro, ya habría presentado documentos probando que la venta fue legítima. Pero no puede, porque la firma es falsa. Entonces seguimos con la demanda. Sin duda. Los días siguientes fueron un infierno.
Mis padres empezaron a contarle a toda la familia que yo estaba destruyéndola. Recibí mensajes de tíos, primos, incluso conocidos, diciéndome que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Es solo una casa. Es tu padre. La familia es más importante que el dinero. Pero nadie se preguntó por qué él me hizo esto a mí. Nadie me preguntó cómo me sentía. Para ellos, yo era el villano. Y entonces llegó la bomba. Daniel consiguió un documento clave, el contrato de venta de la casa con mi firma falsificada. Pidió un análisis pericial y el resultado fue obvio, la firma no era mía. No solo mi padre había cometido fraude, sino que había sido increíblemente descuidado al hacerlo. Eso era suficiente para hacer el caso aún más grave. Además de la demanda civil, ahora teníamos pruebas suficientes para abrir un caso penal en su contra. El día de la primera audiencia vi a mi padre en el tribunal por primera vez desde que todo comenzó. Estaba sentado junto a su abogado con una expresión de fastidio, como si todo esto fuera una pérdida de tiempo. Mi madre no apareció. Adam tampoco. El juez inició la sesión. El abogado de mi padre intentó argumentar que no había pruebas concretas de fraude. Daniel, sin decir nada, solo entregó los documentos analizados por el perito. El juez los revisó unos segundos, luego miró a mi padre. Señor, ¿puede explicarme por qué la firma de su hijo parece haber sido falsificada? El rostro de mi padre enrojeció. Empezó a hablar sobre errores administrativos y malentendidos, pero el juez no estaba convencido. La audiencia terminó con el tribunal ordenando una nueva revisión de todos los documentos financieros relacionados con la venta. Eso significaba que, si mi padre estaba ocultando algo y yo sabía que lo estaba, no tardaríamos en descubrirlo. Al salir del tribunal, finalmente rompió el silencio y se acercó a mí. ¿Crees que ganaste algo?, gruñó. Esto no va a terminar bien para ti, Hubert. Crucé los brazos. No, papá. El que cree que puede salirse con la suya eres tú. Pero esto se acabó. Me miró fijamente por un momento, luego se alejó. Esa noche me senté en mi apartamento y dejé que todo se asentara. Aún quedaba un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. 2 semanas después recibimos la notificación oficial. El tribunal reconoció el fraude y anuló la venta de la casa. La propiedad volvería a mí, y mi padre fue condenado a pagarme una indemnización. Lo mejor de todo, no tenía el dinero. Eso significaba que tendría que vender su propia casa para pagarme lo que debía. Cuando esa noticia llegó a él, recibí un último mensaje: papá, has destruido a tu propia familia. Espero que estés feliz. Miré la pantalla por un momento y sonreí. Nunca había sido tan feliz. Mi padre siempre creyó que era intocable. Vivió toda su vida convencido de que podía hacer lo que quisiera, que nunca tendría que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Pero ahora estaba acorralado. Yo ya había recuperado mi casa, pero el destino tenía una sorpresa más para él. Me enteré de la noticia unos días después de ganar el juicio. Daniel me llamó con un tono divertido en la voz, lo cual era raro en él. No vas a creer esto, dijo. Dime que mi padre fue arrestado, bromeé, tirado en mi apartamento. Daniel soltó una breve risa. Aún no. Pero los compradores de tu casa lo demandaron. Me quedé en silencio por un momento. ¿Qué están exigiendo? Una indemnización. Dicen que fueron engañados, que tu padre vendió una propiedad sin la documentación adecuada y que ahora han perdido la casa que compraron legalmente. Solté una risa baja. No era una risa de humor, era pura satisfacción. Finalmente, algo justo en este mundo. Daniel continuó, tienen un caso sólido. Tu padre tendrá que pagarles una buena cantidad. ¿Y tiene ese dinero? No. Esa sola palabra fue suficiente para hacerme sonreír de verdad por primera vez desde que todo esto comenzó. Cuando regresé a mi casa para comenzar a organizar todo, encontré a los antiguos compradores. La pareja que se había mudado estaba ahí recogiendo sus cosas. Por un momento sentí una punzada de culpa. Sabía que ellos no tenían la culpa de la estafa de mi padre, solo compraron la casa sin saber nada. Pero yo tampoco tenía la culpa de lo que pasó. La mujer fue la primera en acercarse. Tú eres el verdadero dueño, ¿cierto? Asentí. Ella suspiró, pareciendo cansada, pero sin rencor. Mira, queremos que sepas que no tenemos nada en tu contra. Sabemos que tú fuiste engañado tanto como nosotros. Su esposo se acercó, cruzando los brazos. Tu padre, en cambio, espero que termine en la ruina. Solté una risa breve.
Puedo estar de acuerdo con eso. Me explicaron que estaban demandando a mi padre por daños financieros y emocionales. Habían gastado mucho dinero en la compra, la mudanza y las reformas que comenzaron a hacer, todo para nada. Ahora estaban sin casa y sin el dinero que invirtieron. No es tu culpa, dijo el hombre, pero alguien tiene que pagar. Asentí lentamente. Y él merece pagar hasta el último centavo. Recogieron las últimas cajas, se despidieron y se fueron. Aunque nunca nos habíamos conocido realmente, sentí un respeto mutuo. No me veían como un enemigo, y yo entendía perfectamente por qué demandaban a mi padre. Ahora, con mi casa de vuelta, finalmente pude respirar. Era extraño estar ahí después de todo lo que había pasado. Caminé por las habitaciones, sintiendo el peso de cada recuerdo. El olor seguía siendo el mismo. El sonido del viento pasando por la ventana de mi habitación todavía era familiar. Era como si la casa hubiera estado esperándome todo este tiempo. No me arrepiento de nada. Toda mi familia ahora me veía como un traidor. Mi madre no me ha llamado desde la última vez que hablamos. Adam, como era de esperarse, publicó indirectas ridículas en sus redes sociales sobre cómo la envidia destruye familias y cómo el dinero no compra amor. Me reí cuando lo vi. El mismo tipo que vivió toda su vida a costa de mis padres, que gastó el dinero de la casa que me pertenecía en unas vacaciones, estaba tratando de dar lecciones de moralidad. Pero no me importa. Durante años fui tratado como si fuera desechable, como si mi presencia fuera tolerada pero nunca bienvenida. Mi abuela fue la única que me hizo sentir importante, y su casa fue su último regalo para mí. Mi padre intentó robarme eso. Intentó borrar lo único que tenía que realmente significaba algo. Y falló. Ahora él estaba a punto de perderlo todo. Probablemente tendría que vender su propia casa para pagar sus deudas. Adam se quedaría sin un lugar donde vivir. Mi madre, que siempre estuvo de su lado, ahora tendría que decidir entre apoyarlo o dejarlo hundirse solo. Y yo estaba bien. Por primera vez me sentía en paz. No me arrepiento de nada. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría todo de nuevo. Si tuviera que enfrentarme a mi familia en los tribunales una vez más, no dudaría, porque finalmente aprendí una lección que debía haber entendido hace mucho tiempo. La familia no significa nada cuando esas personas no te tratan como tal. Y no le debo nada a nadie. La noticia de que mi padre tendría que pagar no solo a mí sino también a los compradores fue el golpe final. Intentó apelar. Intentó argumentar que todo había sido un malentendido. Incluso intentó hacerse la víctima frente al juez. Pero la verdad estaba ahí, clara como el agua. No solo había cometido fraude, sino que había engañado a dos partes al mismo tiempo. Y, al final, la justicia se cumplió. La sentencia final dictaminó que debía pagar una indemnización considerable tanto a mí como a los antiguos compradores. La suma era demasiado alta para que la cubriera con lo que tenía y, como era de esperarse, no le quedó otra opción que vender su propia casa. Fue un proceso humillante. Intentó evitarlo por todos los medios. Incluso pensó en poner la casa a nombre de otra persona para ocultar sus bienes. Pero Daniel ya lo había previsto y se aseguró de que eso no sucediera. Finalmente, sin escapatoria, tuvo que poner la casa en venta. Irónicamente, el hogar donde él y mi madre vivían terminó en manos de extraños, igual que había intentado hacer con mi casa. Mi madre entró en crisis. Por primera vez parecía comprender las consecuencias de todo lo que habían hecho. Intentó llamarme varias veces, pero nunca atendí. Ya no había nada que decir. Cuando finalmente se mudaron, mi padre terminó en un departamento pequeño, en un barrio mucho más modesto que el lujo al que estaba acostumbrado. Mi madre lo siguió, porque al final siempre fue su cómplice. Adam, por otro lado, entró en total negación. Nunca trabajó. Nunca tuvo que lidiar con responsabilidades. Y, de repente, se encontró sin casa y sin la mesada que siempre recibía. El día que todo se resolvió, tuvo el descaro de buscarme. «Eres un desgraciado», escupió con rabia. «Destruiste a nuestra familia por una casa vieja». Me reí, pero no de felicidad. Fue una risa amarga, la de alguien que finalmente entendía el nivel de estupidez en el que vivía su hermano. ¿Yo destruí nuestra familia?, pregunté, cruzándome de brazos. ¿Por qué? ¿Porque no tenía otra opción? Porque mientras a ti te mimaban y te protegían, yo tenía que arreglármela solo. La abuela fue la única persona que realmente se preocupó por mí, y ustedes intentaron robarme lo único que me se dejó. Rodó los ojos. «Oh, por favor. No vengas con tu drama». Me acerqué y hablé con voz firme.
Escucha bien, Adam, porque esta es la última vez que vamos a hablar. Eres un parásito. Has pasado toda tu vida viviendo de papá y mamá, sin mover un dedo para ser alguien. Pero ahora ellos ya no tienen nada que darte. Y yo no te debo absolutamente nada. Se quedó en silencio. Por primera vez parecía sin palabras. ¿Quieres saber cómo termina esto? Continué. Papá va a pasar el resto de su vida amargado y arruinado. Mamá seguirá fingiendo que nada fue culpa de ella. Y tú vas a tener que aprender a sobrevivir por tu cuenta. Mucha suerte con eso. Entonces simplemente me di la vuelta y me fui. Nunca más miré atrás. En los meses siguientes me enteré de algunas cosas. Mi padre intentó volver al mundo laboral, pero no consiguió ningún empleo que le pagara lo suficiente para mantener el estilo de vida que tenía. Mi madre, sin saber qué hacer, empezó a hacer trabajos ocasionales para poder seguir adelante. Su casa se perdió. Sus lujos se esfumaron. Y, por primera vez en su vida, sintieron lo que era perderlo todo. Adam intentó pedir ayuda a otros familiares, pero nadie quería hacerse cargo de él. Terminó compartiendo un apartamento con 2 conocidos. Por primera vez en su vida, tuvo que buscar trabajo. Al principio pasó meses quejándose de que yo había arruinado su vida, pero cuando la realidad lo golpeó, finalmente entendió que tenía que crecer. Y yo seguí adelante. Me quedé en mi casa y reconstruí mi vida sin peso en la conciencia, sin arrepentimientos. Corté lazos con mi familia y, por primera vez, me sentí libre. Porque, al final, aprendí algo valioso. La familia no es quien comparte tu sangre, la familia es quien te respeta. Y ellos 3 nunca fueron mi familia de verdad. 13 nunca miré atrás. Y nunca más lo necesité.